Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas, a todos. Vamos a comenzar en unos momentos. Vamos a procurar comenzar a las 10 de la mañana. Si observamos que todavía algunos participantes tienen algunos problemas de conexión, quizás lo extenderemos para dar inicio a las 10 con 3 minutos. Te saludo, Rodolfo. Ahorita entonces nos vemos.
Hola, 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 ¿qué tal a todas, a todos? Buenas tardes, buenos días a todos los presentes aquí. Este, eh, Les pido que esperemos, si gustan, 3 minutos más y comenzamos a las 11:05 para dar oportunidad a las personas que no han podido todavía conectarse. Ya tengo aquí a las personas que van a hacer el favor de comentar el propio informe. Les pediría entonces eh, que aguardáramos ya 2 minutos más y comenzamos con las 11:05. Bueno, ahorita les veo y les escucho. Perfecto, ya son las 11:05. De nuevo, pues bueno, vamos a dar inicio. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Obviamente, un agradecimiento enorme, ya que sabemos que con esta normalidad del año 2021, pues tiene que ser vía remota, ¿no? Les recordamos que en este momento estamos haciendo una transmisión por Facebook Live desde la página de la organización FM4 Paso Libre. A las personas que se encuentran conectadas acá en Zoom, si alguna de ustedes quisiera pasar el link, lo acabo de poner en el chat para que lo puedan difundir si alguna persona no está presente en este momento en el Zoom. Además, agradecemos obviamente a cada una de ustedes y les invitamos, por favor, a quienes no se han registrado previamente en la sesión, que asumimos que todos los que están aquí presentes lo hicieron, pero si no lo llegaron a hacer, lo puedan hacer vía directo a este chat, escribiendo sus nombres, la organización donde colaboran, así como su correo electrónico. Mi nombre es Luis Enrique González. Soy el director ejecutivo de la organización no gubernamental Dignidad y Justicia en el Camino, Asociación Civil, conocida popularmente con el nombre de FM4 Paso Libre. Seré el anfitrión y moderador de este espacio. A continuación compartiré la agenda del día de hoy con todas y con todos. Tenemos 3 personas que nos harán el honor de presentar y comentar este texto.
La primera de ellas, la compañera Alejandra Buitrón, seguida de Ileana Martínez y finalmente el compañero Rodolfo Morán. Cada una de ellas tendrá entre 10 a máximo 15 minutos para su intervención. Yo estaré moderando los tiempos de sus intervenciones. Daré 3 avisos. El primero, cuando resten 5 minutos de su tiempo, y pondré esto, por lo tanto les pediré a las compañeras que se fijen. El segundo aviso es cuando resten 3 minutos, que pondré este. Y finalmente, cuando resten 1 minuto. Por último, abriremos una ronda de preguntas y respuestas donde además las demás personas autoras de este informe podrán intervenir si lo creen conveniente. Y aprovecho a la par para agradecer a todo este colectivo de personas que hicieron realidad este informe de investigación. Como ya lo mencioné, la compañera Alejandra Buitrón, la compañera Manuela Camus, el compañero Rafael Alonso, Ricardo Peña, María Eugenia de la O, María José Lascano, Tamara Segura, Itzelín Mata, Jorge Vargas, Elizabeth Juárez y Jorge Alberto Cruz. Este colectivo de personas, desde la organización, les agradecemos en demasía por ese esfuerzo que hicieron. Asimismo, para todas aquellas personas colaboradoras en distintas escalas con FM4 Paso Libre, como son las personas voluntarias, las donadoras, las prestadoras de servicio social y prácticas profesionales, la asamblea de asociadas, el consejo directivo y las personas trabajadoras, nos complace que a 13 años de nuestra conformación como colectivo, 11 años como asociación civil y casi 6 años como albergue, sigamos manteniendo el centro de nuestro quehacer cotidiano, la acción y atención humanitaria a las personas en movilidad humana. Y además de continuar con el análisis riguroso de la realidad migratoria que observamos. De ahí que agradecemos a todas ustedes su presencia en esta presentación de nuestro 6º informe de investigación titulado Contrastes en la movilidad de personas centroamericanas en México, rostros de una migración forzada. Así bien, daré entonces la oportunidad para que la intervención de la compañera Alejandra Buitrón, y antes de eso haré una breve presentación de la compañera Alejandra Buitrón. Alejandra es licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad de Monterrey y maestra en Estudios en Migración Internacional por el Colegio de la Frontera Norte. Colaboró en esta organización Dignidad y Justicia en el Camino como voluntaria y posteriormente como coordinadora del área de investigación de enero del 18 a febrero del 2020. En octubre del 2018 y hasta el abril del 2019, participó en una segunda generación del proyecto Germina, una iniciativa que buscaba apoyar a defensores y defensoras de derechos humanos y activistas del área metropolitana de Guadalajara. Actualmente es asesora técnica para el proyecto de fortalecimiento de la integración local, con el acrónimo conocido como PROFIL, para la cooperación alemana al desarrollo sustentable, con el acrónimo GIS aquí en México. Bueno, pues sin más, Alejandra, tienes el micrófono ya abierto. Adelante. Listo. Muchísimas gracias al equipo de FM4 por facilitar este espacio, a Quique por dirigirlo. Antes de meternos de lleno a este 6º informe de investigación, quisiera yo remontarme un poquito y contarles cómo surgen estos informes, porque eso ayuda también a entender por qué hablamos de ciertos temas y de ciertas poblaciones y de otras no, porque los informes de investigación en particular tienen como el objetivo, quizás no el objetivo principal, pero uno de los primeros, en compartir los contextos, las realidades y la cotidianidad de FM4 Paso Libre, ¿no? Y en ese tenor, ya desde hace algún tiempo nos quedaba claro que los flujos migratorios estaban cambiando y nos inquietaba un poco los efectos que estos cambios pudieran implicar en los mismos flujos y en las formas de migrar, pero también pensando en el contexto más amplio sobre la asistencia humanitaria y la política migratoria mexicana. En ese tenor, desde el 2017 estamos intentando romper con esta idea que la migración ya no obedece a esta migración varonil con motivos económicos. Y justo en el informe de Sin Lugar en el Mundo, desplazamiento forzado de
de mujeres por Guadalajara, el equipo de investigación buscó visibilizar las terribles consecuencias que tenía la violencia de género y la violencia feminicida en Centroamérica y cómo esto transformó y repercute en los flujos migratorios, ¿no? Quizás cuantitativamente en ese momento, incluso ahora, no es fácil para muchos hablar o aceptar esta feminización de las migraciones, ¿no? En ese entonces, y de acuerdo con datos de la Red de Documentación de Organizaciones Defensoras para Migrantes, según sus informes del 2014, 15 y 16, el índice de mujeres migrantes rondaba entre el 10% de la población general. Pero igual, remontándonos al origen de los informes y a la cotidianidad de FM4, el creciente número de mujeres que llegaba a los albergues, algunas acompañadas por familiares o amistades de su país de origen, otras por amistades o conocidos o acompañantes que conocieron durante el camino, nos alertó y nos causó cierta inquietud e incertidumbre, pues veíamos que esto podía ser el inicio de una incipiente migración más expuesta y que implicaba familias completas centroamericanas. Después está el informe de Atrapados en la Movilidad, donde fuimos testigos de las consecuencias y efectos que las políticas migratorias, tanto la estadounidense como la mexicana, tenían en la vida, cuerpo y salud mental de las personas mexicanas y centroamericanas. Y la historia de los atrapados nos muestra cómo son desplazados de todo órdenes de vida y cómo hay ciertos elementos que veíamos replicados en todas estas historias que tienen impacto directo en su vida y en la oportunidad de rehacer vida. Las nulas condiciones de vida en sus lugares de origen, la experiencia cruda y brutal de detención y deportación en Estados Unidos, la existencia de una política migratoria restrictiva por parte de las autoridades mexicanas y la ausencia de una política de protección para solicitantes de refugio, para refugiados y migrantes residiendo en nuestro país que de verdad garantice condiciones para su plena integración en el contexto nacional. Y es así que llegamos a este último informe, ¿no? A finales del 2018, cerrando el ciclo de los atrapados, comienzan a aparecer en escena movimientos masivos de personas desplazadas, caravanas que buscaban ingresar a Estados Unidos para solicitar asilo en aquel país y que buscaban atravesar nuestro país con mayor seguridad. Cuando iniciamos este proyecto de investigación en aquella sala de juntas de FM4 Paso Libre, seguíamos de manera cercana las noticias sobre estos éxodos que atravesaban México en busca de llegar a la frontera norte. Estos viacrucis migrantes que no eran nuevos para las organizaciones de sociedad civil porque desde el 2014 tenían lugar, se habían convertido en caravanas que representaban un cambio crucial en la forma de migrar de las personas, donde antes buscaban la invisibilidad y los caminos menos recorridos como protección. Ahora las caravanas se hicieron visibles para los gobiernos, los medios de comunicación y la misma sociedad mexicana. Y de un día a otro, los rostros que veíamos en las noticias y en los reportajes tocan a las puertas del albergue. Recuerdo más o menos que en ese entonces, en promedio, la organización recibía entre 15 a 20 personas al día, la mayoría de ellas varones. Pero cuando llegan estos éxodos a Guadalajara, el comedor y los dormitorios se llenaron. Había días, por ejemplo, por donde solo por la mañana podían llegar grupos de 40, 50, hasta 60 personas y gran parte de estos grupos eran rostros de mujeres, de niños, niñas y adolescentes, de familias nucleares y no nucleares, de niños y niñas acompañados y adolescentes que hacían el recorrido solos o que se acompañaban entre sí. La llegada de estos grupos no solo cambió cuantitativamente las bases de datos de la organización, sino que también tuvo un impacto en la forma de trabajo de sociedad civil, del equipo de trabajo de estas organizaciones e incluso de su voluntariado. Por ejemplo, donde antes se daba prioridad a donativos de ropa masculina, ahora se pedía ropa para mujeres, niños y niñas, incluyendo artículos de higiene femenina, e incluso se pedía alimentos que normalmente no formaban parte de las alacenas de los albergues, ¿no? Como leche o leche en polvo. Y es que hasta el día de hoy, las niñas, niños y adolescentes se han convertido en los actores protagónicos de los fenómenos migratorios contemporáneos y por eso no podíamos obviarlos de este trabajo de investigación. Este informe también vuelve a retomar temas que tratábamos en informes pasados y busca otra vez volver a retomar las iniciativas que desde organismos y agencias internacionales y de la misma sociedad civil
buscan transformar la Perla Tapatía en un espacio hospitalario donde todos tengan un lugar sin importar su nacionalidad. Compartimos los testimonios de personas solicitantes y refugiadas que intentan rehacer su vida aquí en Guadalajara. Y estos mismos testimonios nos obligaron a repensar y cuestionarnos sobre la hospitalidad mexicana y la extensión que ésta tiene, incluso de la misma hospitalidad de la sociedad tapatía. También refrendaron nuestro compromiso de seguir trabajando por una política migratoria más humana y pensando en la población sujeta de protección internacional que busca permanecer en nuestro país y en nuestras ciudades, pues que incluye un enfoque real que aspira a la integración de estas personas. Finalmente, el caso de los garífunas lo escogimos para este informe por su especificidad como población negra y por las circunstancias de despojo de sus territorios en sus comunidades de playa. Se trata de un pueblo africano-americano, resultado del mestizaje de nativos americanos caribe arahuacos, con la población negra de África que huía del comercio de esclavos que se produce en la isla de San Vicente de las Antillas. La oleada actual que vemos de personas garífunas en México se relaciona de manera directa con la expulsión por despojo y es una buena muestra de lo que está ocurriendo en Honduras y en Centroamérica con el modelo económico que ha profundizado la desigualdad social y extremado la precarización de la vida. La implementación de megaproyectos de tipo agroindustrial, como el de banano, ananas, el de la palma africana, de gas natural, el avance de proyectos turísticos y hoteleros, supone el giro de una economía basada en el agro y la pesca para las personas garífonas a una turística donde ellos dejan de tener un lugar a pesar de tratarse de su territorio. El incluir este componente étnico de Centroamérica nos pareció importante porque nos llevó a preguntarnos qué puede ocurrir con la especificidad garífuna y aunque también aplica para el resto de las comunidades étnicas, en estas condiciones de explotación y despojo. ¿Pueden reproducirse o encontrar un lugar como tal en otras partes del mundo, quizás en Estados Unidos o en México? ¿Pueden hacerlo en sus territorios en Centroamérica o quedarán como reliquias para el turismo global? Y bueno, finalmente a mí me tocó esta oportunidad, este espacio de presentarles de manera muy general este sexto informe de investigación que trata los diversos rostros que conforman los flujos migratorios en su paso y estadía por Guadalajara. Sin embargo, a la par mía y aquí presentes, como ya bien lo mencionó Quique, hay un equipo de investigación multidisciplinario que desde diferentes sectores, desde su expertise y desde su pasión, colaboraron en el desarrollo de este texto y en la elaboración y diseño del material visual que acompañan estas historias. Si bien hoy este equipo de investigación pues cierra un ciclo, estoy segura que cada uno, desde su trinchera y a la par de estas organizaciones de sociedad civil defensoras de los derechos de la población migrante y refugiada, seguirá insistiendo en la necesidad de construir espacialidades más hospitalarias, solidarias, justas, lo que incide no solo en la urgencia de atención humanitaria hacia las personas migrantes en tránsito, a la población refugiada y solicitante, a las personas mexicanas deportadas, pero que también nos lleve a cuestionar y a transformar el funcionamiento mismo de nuestras ciudades y comunidades, ¿no? Sigamos trabajando por el derecho de emigrar y de permanecer. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale, por esa intervención de ese mapeo general del informe de investigación. A continuación va a comentar el propio informe la compañera Iliana Martínez. Antes de hacer una presentación de ella, quisiera recordarles a todas las personas que están en este momento en Facebook Live que si tuvieran algún comentario o alguna pregunta que quisieran hacerle a las y los autores del informe, o a la organización o a los propios comentadores del mismo, por favor viértanlos. Igual para las personas aquí presentes en el Zoom, igual se les pediría que escribieran esas preguntas, ¿no? Bueno, entonces, sin más preámbulo, presento a continuación a nuestra segunda ponente, primera comentarista del informe. Como tal, bueno, la compañera Iliana Martínez. Actualmente se desempeña como académica del Programa de Asuntos Migratorios, PRAMI, de la Coordinación de Programas de Incidencia Social, COINCIDE, del ITESO.
Desde el PRAM y TESO ha colaborado en proyectos de vinculación a la migración en tránsito, en comunidades transnacionales y migración de retorno. Estudió Relaciones Internacionales en el TEC Campus Monterrey y es maestra en Migración Internacional por el Colegio de la Frontera Norte en su modalidad virtual. Entre algunos proyectos con los que ha colaborado se encuentra FM4 Paso Libre, donde fue voluntaria y fue una de las compañeras iniciadoras de esta organización. Entonces, pues es un placer, un honor contar con Iliana también. Adelante, Iliana. El micrófono es tuyo. Gracias, Kika. Bueno, pues buen día a todos y todas. Pues en primer lugar, pues una pequeña introducción y luego ya voy a dar paso a los comentarios que preparé para hoy. Y bueno, pues agradecer mucho la invitación para comentar este sexto informe. Como algunos años he estado como un poco alejada del tema y bueno, creo que a partir de esta lectura y de este ejercicio que me propusieron, pues me doy cuenta que las caravanas que cruzaron por nuestra ciudad me trajeron así de la oreja a regresar al tema y bueno, pues aquí estamos tratando de aportar algo en este sentido, ¿no? A lo mejor agregando un poco a lo que ya decía Alejandra sobre el sentido de los informes y la investigación y los ejercicios que FM4 realiza, a lo mejor me gustaría agregar un poco en términos de la importancia que tiene este sexto informe sobre el servicio a la comunidad que también hace FM4 al recopilar y, bueno, generar conocimiento, ¿no? Del ejercicio y de la acción humanitaria que llevan a cabo en diferentes planos, pues haciendo, robándole horas al tiempo, pues prioritario para la atención para realizar estos ejercicios, ¿no? Donde nos comparten historias, información, sistematización, bases de datos, números, ¿no? Que nos ayudan a los que no estamos ahí al día a día a poder conocer y entender y poder ponerle rostros a través de todas las imágenes que nos comparten y de las narraciones que también nos comparten y en este caso de los dibujos, para conocer quiénes son las personas que están de paso por nuestra ciudad o que han decidido ahora instalarse en ella, ¿no? Entonces, me gustaría mucho destacar el valor de compartir y generar este tipo de conocimiento y además este tipo de espacios para poder tener como reflexiones compartidas, ¿no? Porque finalmente, pues esas son las que nos ayudan a poder pues generar otro tipo de reflexiones a nivel comunitario, a nivel de la sociedad de nuestra ciudad, que claramente fueron como muy necesitadas cuando pasaron las caravanas por la ciudad, pero que lo vemos ya como una constante y que la organización lo ha procurado desde sus inicios, ¿no? Y también me parece como interesante destacar que en el origen, los primeros informes que hacía FM4, pues están inspirados en las enseñanzas del padre Pedro Pantoja, ¿no? Y de la Casa del Migrante de Saltillo, que hacía este tipo de ejercicios muy locales, muy comunitarios, que luego se fueron abriendo hacia otros rubros sobre cómo poner en diálogo lo que ellos vivían adentro de la casa, ¿no? Entonces, pues, destaco mucho que FM4 continúa con esa tradición y esa enseñanza. Y bueno, ahora sí entrando de lleno al análisis del informe, me gustaría mucho destacar el marco conceptual, el marco temporal, el contexto en el que se da el reporte, ¿no? Porque finalmente creo que, como ya decía Ale, se da en paralelo a lo que vemos nosotros en la ciudad afuera, a los años en los que transitan las caravanas de personas migrantes por nuestro país. Entonces, el informe, de cierto modo, nos permite adentrarnos a lo que estaba sucediendo en uno de los espacios de atención con estos perfiles que ya nos comentaba Alejandra, ¿no? Que se diversifican y que ya lo venían viendo según lo compartan en el reporte desde hace un par de años, pero que se concretiza de manera muy contundente en el 2018 y 2019, ¿no? También es importante que analicemos el informe a la luz de las políticas restrictivas de la administración Trump, ¿no? Entonces aquí podemos ver los impactos directos de la política restrictiva tanto de Estados Unidos como de México, ¿no? Y a nivel regional lo que sucede en un espacio muy concreto, en historias muy concretas, ¿no? En familias muy concretas, ¿no?
Y bueno, y que curiosamente justamente el día de hoy volvemos a ver cómo se pone en discusión la política migratoria de nuestra región y probablemente el día de mañana tengamos un panorama pues con nuevas noticias, ¿no? Y bueno, pues me parece como muy, muy valioso el poder, a lo mejor en los momentos en los que las caravanas pasaron por nuestra ciudad, pues nos fue difícil no poder poner atención en sus historias, quiénes son estas familias, quiénes son estas personas. Entonces, el informe pues aporta mucho en ese sentido. Entonces, me gustaría destacar 5 puntos. Uno que a lo mejor voy a pasar muy rápido porque ya Alejandra lo abordó, ¿no? Como el cambio de los perfiles, de un perfil, digamos, como de cierto modo tradicional, que era este hombre joven entre 20 y 40 años, de origen centroamericano, principalmente hondureños, con una dirección hacia Estados Unidos, ¿no? Como objetivo y probablemente con una combinación de causas de salida por cuestiones económicas o por cuestiones de violencia, ¿no? Y ahora, pues este abanico muy amplio de familias, de comunidades de origen afrodescendientes, indígenas, población LGBTI, niñez migrante, acompañada y no acompañada, ¿no? Entonces, ahora lo que escuchamos en el informe es la voz de estos nuevos actores, ¿no? O los dibujos de estas nuevas poblaciones que viven situaciones terribles, ¿no? Entonces ahora vemos como con mayor fuerza todas las violencias de género, la pobreza, pero la pobreza reflejada desde la niñez migrante, continúa presente todo el tema de la inseguridad, las violencias causadas por pandillas, ¿no? Pero digo, insisto, también en lo que esto afecta en concreto a una mujer, a un adolescente, a otras poblaciones, ¿no? Entonces, anteriormente escuchamos estas historias o estos testimonios de la voz a lo mejor de los hombres y ahora las voces se diversifican y se amplifican, ¿no? Como segundo punto, creo que me parece muy interesante destacar lo que en el informe se rescata ya como un dinamismo de la movilidad de la región. Vamos viendo cómo el movimiento del sistema migratorio Estados Unidos, México y Centroamérica desde hace varios años ya tiene una intensidad muy, muy importante y ya se han tejido redes muy sólidas que van a hacer que, como ya lo hemos visto en el caso de México, Estados Unidos, políticas restrictivas no detengan este paso, ¿no? Porque ya están ahí establecidas las redes y los contactos, ¿no? Y el arraigo en diferentes partes de todo el sistema migratorio. Y creo que esto se hace muy evidente con el tema de las familias transnacionales, ¿no? Que complejizan de manera muy interesante, por ejemplo, mostrándonos casos como el de Shirley, ¿no? Que es una madre que está haciendo este viaje terrible para intentar llegar a Piedras Negras y poder obtener el acta de nacimiento de su hijo que ya fue nacido en México, ¿no? Entonces tenemos esta familia ya con una condición de binacionalidad. O el caso de Gloria y Juan, que anteriormente ya han viajado con su familia a los campos agrícolas de Sonora para trabajar y ahora repiten esta actividad por segunda ocasión, creo recordar, y también tienen ya hijos nacidos en México, ¿no? Entonces, ellos no, en ninguna de estas dos familias tiene como destino Estados Unidos, sino lo tiene México, ¿no? E incluso tampoco lo tienen como un destino permanente, sino a lo mejor vienen por un tiempo a trabajar en la maquila, a trabajar en los campos agrícolas y deciden después retornar a su país de origen, pero Estados Unidos ya no está en el mapa, ¿no? Entonces, eso me lleva a mi tercer punto, que es pues algo que se destaca ya desde hace un par de informes antes, México como país de destino, Guadalajara como país de destino, ¿no? Y pues yo me pregunto ahí como un poco haciendo referencia a esta idea de el sueño americano, pues pienso en el purgatorio mexicano, ¿no? Porque está por definirse qué tipo de destino vamos a hacer, si vamos a lograr ofrecer un sueño alternativo o otro infierno igual al que vienen, del que vienen huyendo, ¿no? Y creo que el título de este tercer capítulo que pone su atención en los solicitantes de asilo y refugiados en Guadalajara es muy atinado, sobreviviendo la ciudad. Y incluso es muy interesante porque además este ejercicio recupera creo que pues los primeros años de el acompañamiento que da FM4 a esta población en concreto y que seguramente para el siguiente informe pues tendrán lamentablemente muchos más elementos
pues no muy positivos sobre cómo Guadalajara o el área metropolitana de Guadalajara está recibiendo esta población, ¿no? Entonces, señalan algunos aspectos generales, ¿no? Bueno, obviamente ahí lo profundizan más, yo lo señalo de manera general, como la discriminación, los abusos laborales, los retos para la inclusión. Creo que en este capítulo se hacen muchas preguntas y nos hacen muchas invitaciones para ir reflexionando sobre qué tipo de destino vamos a hacer, ¿no? ¿Qué significa para una ciudad como Guadalajara moverse de ser un lugar de paso a tener vecinos extranjeros migrantes y que vienen de condiciones muy complicadas, ¿no? Entonces, y sobre todo en el contexto que no debemos olvidar de un estado y una ciudad como la nuestra, donde tenemos los peores índices en términos de violaciones a derechos humanos, ¿no? Y que es un contexto ya bastante preocupante de por sí para quienes habitamos acá, como el reto que va a implicar poder dar acogida y brindar seguridad a estas poblaciones que vienen de una situación complicada, ¿no? Entonces, ahí creo que seguramente ya lo están haciendo y que lo veremos reflejado en su siguiente informe, los retos de documentar los abusos y las omisiones de las autoridades locales y estatales en términos de la atención que le estén o no brindando de manera adecuada a estas nuevas poblaciones, ¿no? Entonces, esto sí creo que ya está directamente en las manos de quienes habitamos o abordamos estos temas para hacerlos ver, ¿no? Y igual con las autoridades que están en la disposición de entrar y tomar estas agendas, pues poder acompañarles para que la tomen de manera muy seria, ¿no? Y creo que eso lo refleja muy bien y con esto cerraría el último capítulo que destinan a reflexiones finales y es un resumen y básicamente pues a lo mejor me gustaría como eh, citar esta reflexión que plantean ahí, ¿no? La urgencia y la invitación a la creación de políticas públicas, programas y acciones, así como el compromiso y la voluntad política de implementarlos y llevarlos a cabo y que tengan un eje central, que tengan como eje central la protección de estos perfiles vulnerables y que garanticen el acceso efectivo a sus derechos. En resumen, una política migratoria que ponga en el centro a las personas migrantes y sus necesidades, ¿no? Y esto pues de cara al futuro que estaremos viendo por los efectos de COVID, los huracanes en Centroamérica, los cambios en la política migratoria regional, pues creo que hacen reiteran el valioso trabajo de investigación que ustedes realizan y la importancia que va a tener el poder documentar las condiciones de vida de la población ahora en nuestra ciudad y en el estado, ¿no? Entonces, pues nada más felicitarles y pues enhorabuena con este producto y este conocimiento que comparten y generan para todos y todas. Gracias. Perdón, muchas gracias, Ileana. Es que tenemos ahí, nos ponemos de acuerdo para mutearnos entre nosotros. Muchísimas gracias, Ileana, por tu valioso comentario al informe. Ya han estado en las distintas vías, en Facebook y aquí en el propio Zoom haciendo algunas preguntas. Insisto, al final, cuando concluya nuestro último comentarista, daremos el uso de la voz a las personas para que podamos responder a sus interrogantes. Bueno, pues entonces voy a presentar a nuestro último comentarista, a Rodolfo Morán, aquí presente también. Bueno, Rodolfo es licenciado en Psicología por el ITESO y maestro en Sociología por la Universidad de Guadalajara. Además, cuenta con un doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte. Ha realizado 2 estancias postdoctorales, una con el tema de asociaciones de italianos, griegos y españoles y turcos en la Universidad de Bayreuth, Alemania. Disculpen por mi alemán mal pronunciado. En la University of Illinois at Chicago con el tema de transnacionalismo de mexicanos en Chicago. Asimismo, ha participado en proyectos como Humanizando la Deportación en colaboración con la Universidad de Carolina Davis, en California, Davis. Finalmente, es adscrito al Departamento de Sociología del CUSH de la Universidad de Guadalajara
y es parte del Consejo Técnico de la Cátedra Jorge Durán de Estudios Migratorios. Además, es miembro de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México y la Red Internacional sobre Migración y Desarrollo. Ha traducido varios libros y artículos sobre migración internacional, además de los de su propia autoría. Bueno, Rodolfo, adelante. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto ver a tantos especialistas en migración aquí entre los participantes y aparte un poco de nervios porque seguramente conocen mucho más de estos temas. Pues yo agradezco, Enrique, el privilegio que me dio de poder conocer este reporte y hacer algunos comentarios que no me quiero centrar tanto en lo que contiene, sino un poco en lo que nos hace pensar. O sea, cómo la información que nos está dando este reporte, que está bastante bien escrito, que está bastante ameno, que es algo que pues vale la pena leer y que además está visto desde una visión que trata de humanizar la perspectiva de lo que pasa con las personas a las que están atendiendo en FM4, que no es, o sea, no se enfoca en decir atendemos tantos y dimos tantos servicios, sino que me parece que el enfoque de este reporte ha sido muy atinado en el sentido de que nos deja escuchar buena parte de las historias y de los dramas por los que han atravesado varios de los migrantes. Y bueno, yo creo que el reporte de alguna manera nos permite también pensar en una perspectiva comparativa, o sea, contando con el reporte, poder pensar en, bueno, cuáles son las condiciones por las que atraviesa este flujo, pero también con las condiciones, cómo han cambiado, qué ha pasado en diferentes épocas, sobre todo esto de antes y durante la pandemia, que ha sido que ha habido cambios. Si ya era dramática y difícil la situación de los migrantes de tránsito, esto que también durante la pandemia se ha hecho más complicado en México y en otros países, ¿no? Y creo que esto ha aumentado también los costos y ha habido también más gravedad en las consecuencias y ha necesitado como requerido que se apresten otro tipo de atenciones. Y bueno, bueno, casi todo, yo creo, del reporte se refiere a 2019, pero pues lo que hemos vivido en 2020 y lo que va de 2021 nos hace pensar en, bueno, qué ha pasado en estas condiciones que han cambiado en el último año. Y una de las cosas en las que nos permite reflexionar el reporte es, bueno, uno lo lee y uno dice, bueno, ¿y ahora qué está pasando? ¿No? Precisamente en este instante, Biden y su régimen están tratando de evitar mencionar la palabra crisis en la frontera, ¿no? Y decir, no es cierto, no hay una crisis, pero sí hay una crisis que tiene que ver con menores de edad y tiene que ver con este cambio en el régimen y este cambio en el tipo de señales que el régimen de Biden ha dado, diciendo vamos a ser más humanitarios, y entonces eso generó también un gran polo de atracción hacia la frontera norte. Y esta mañana el régimen de Biden, aún tratando de evitar la palabra crisis, de todos modos está mandando funcionarios a México y a Centroamérica para decir, por favor, hagan algo para parar este flujo, porque resulta que esta visión en la que Biden es visto como el bueno, ha traído a un flujo que ellos mismos están viendo como algo que no esperaban y que además es que en términos de números ha aumentado muchísimo. Yo creo que el reporte está también hablando de esta doble exigencia que tienen las políticas de migración. Por un lado, el asunto de defender territorios con todo este asunto que implica cómo hacer que los empleos se queden en los locales, cómo hacer que los salarios estén a determinados niveles, pero por el otro lado, el de los derechos humanos. Y creo que ese es un debate que está muy presente en muchas de las cuestiones cuando se habla de flujos migratorios. Y entonces, esto también pues remite al asunto de las posibles contradicciones entre los intereses de las agencias que están tratando de apoyar, sea las agencias internacionales o agencias más locales como FM4 o agencias que tienen como alcance regional y nacional, que es
de alguna manera, algo que mencionaba Ileana, esto de cómo apoyar a las poblaciones migrantes, cómo reconocer sus necesidades y también sus intereses, pero también el asunto de las poblaciones locales que a veces encuentran que hay una contradicción, ¿no? Como si los recursos también son limitados y entonces encuentra estas contradicciones. ¿Qué hacen las poblaciones locales cuando se encuentran con grupos migrantes y que suelen verlos quizá no como una amenaza a la seguridad, pero sí como una amenaza a sus posibilidades de trabajo, ¿no? Y yo creo que el reporte de alguna manera nos resulta útil para los académicos y para la sociedad en un sentido más amplio porque nos está diciendo esto no es tan sencillo, o sea, no es un asunto de simplemente no los dejen entrar, ciérrense las fronteras, sino que tiene que ver con entender mejor el drama humano por el que están pasando los otros migrantes, ¿no? Y en algún momento lo señalan en el reporte de qué manera los mexicanos insistimos mucho en que en Estados Unidos se trate a los inmigrantes que vienen de nuestro país, pero también cuál es la empatía que tenemos frente a los que llegan a México. Una cosa que me parece que es muy importante que resalta aquí es México ya no es solo un país de paso, ya no estamos hablando solo de migración de tránsito, sino que hay en algunos de las historias que nos comparten en el reporte, es muy claro que algunos tienen toda una historia laboral en México y que van y vienen desde Centroamérica, algunos de ellos con toda una serie de dificultades, pero algunos están diciendo específicamente que vienen a trabajar a México y que su familia se les une y que implica que tenemos que empezar a pensar no solo en esta concepción de que los centroamericanos están atravesando México para llegar a Estados Unidos, sino también que también están llegando a México y concebir a México como un país de llegada que hace que sea muy difícil yo creo que convencer a la gente que está de funcionarios a veces resulta como difícil y resulta ilógico, ¿no? Yo estoy pensando hace 20, 25 años Alemania se negaba, así como Biden se está negando a hablar de una crisis en la frontera, Alemania se negaba a decir que era un país de recepción. Decía, bueno, nosotros tenemos solo trabajadores huéspedes y después de un tiempo se van, pero eso ya no era verdad. Entonces, después de resistirse un buen rato, en algún momento tuvieron que reconocerlo y yo creo que nosotros tenemos que apurarnos a hacer visible esto y considerar que la migración centroamericana no solo está pensando en irse hacia Estados Unidos, sino que está pensando en establecerse en varios de los campos agrícolas, pero también en varias de nuestras ciudades y tenemos que anticipar eso. Bueno, cuando hablan de estos capítulos me parece muy atinada esta forma en la que estructuran el nuevo reporte, porque nos está hablando también de grupos étnicos y de que hay diferentes vulnerabilidades según las capacidades que tengan de tener redes sociales o la edad y las necesidades educativas que tengan, las necesidades laborales y remite a este asunto del contexto urbano. Yo creo que estamos frente a una nueva época de enclaves étnicos en las ciudades mexicanas y lo que de alguna manera ya sucede con grupos indígenas que acaban generando enclaves y bueno, tenemos que pensar en cómo tenemos que evitar esta segregación. Tenemos que pensar en cómo vamos a integrar a los migrantes y tenemos que también pensarlo para los migrantes internos, que es lo que sucede con los grupos indígenas, ¿no? Que se están convirtiendo en sociedades bastante segregadas, en la que hay bastante discriminación, en la que hay una visión que criminaliza tanto a los migrantes internos como a los migrantes centroamericanos. Y creo que ahí hay una discusión importante para el asunto de la ciudad, ¿no? Y hay contrastes importantes con las poblaciones locales, en especial en algunos lugares de la ciudad, y de alguna manera esto se complementa con las poblaciones en situación de calle locales, pero también los migrantes están empezando a quedarse en situación de calle. Esto plantea un reto muy importante para las ciudades. ¿Qué servicios tenemos? Si ya tenemos rezago en respecto a nuestras propias poblaciones locales, tenemos que pensar en cómo, pues cómo hacer que la ciudad de alguna manera también sea más hospitalaria y empática y que no se discrimine a la gente que está migrando, sea del origen que sea.
Una de las cosas que me parece que está detrás de las decisiones que toman los migrantes, sea de tránsito o que están pensando en establecerse aquí en México, hay una serie de decisiones racionales y que ellos las expresan en las historias que podemos leer en el reporte, que incluyen además elementos afectivos que suelen no considerarse en algunos de los reportes o algunas de las visiones académicas. Y cuando se migra la familia, se asegura de que todos los miembros estén en condiciones similares, que puedan evitar la violencia, que puedan salir del lugar de origen, y en muchos de los casos las historias nos están narrando que primero salen del lugar en el que están viviendo para luego irse a otros lugares que consideran más seguros hasta que en algún momento se dan cuenta que tienen que totalmente salir del país. Sobre todo en los casos de las historias de hondureños, eso lo podemos ver con mucha claridad. Y entonces eso nos lleva al asunto de que no solo se trata de me voy a ir a conseguir dinero, sino que me voy a ir porque quiero evitar que maten a mi familia, que me maten a mí, y tiene que ver con una serie de cuestiones afectivas que ayudan a ser un factor importante. Yo creo que podemos pensar, por un lado, en esta intención de establecerse, pero también tenemos que pensar también en una nueva forma de ver la ciudadanía. O sea, tenemos que pensar en esta tendencia a la ciudadanía porque la migración en muchos momentos está definiendo quién es ciudadano, quién no puede ser ciudadano, y si no consideramos esto y pronto, yo creo que vamos a tener problemas de discriminación que será mejor que resolvamos, ¿no? Y tenemos que pensar en cómo los centroamericanos pueden integrarse en la sociedad mexicana, porque no hay tampoco la posibilidad de que todo el mundo, que los que tienen la intención de llegar a Estados Unidos, se integren a la sociedad estadounidense. Y ya lo vimos en las fronteras, con todas las personas que llegan y que de alguna manera intentan integrarse, que lo hemos visto en las ciudades fronterizas. Y bueno, esto nos deja ver algunas tendencias, ¿no? Yo creo que por un lado habría mucho más centroamericanos en el trabajo agrícola. Habría también esto que ya mencionaba del establecimiento en las ciudades mexicanas. Será necesario que aumenten los servicios para los inmigrantes de paso, pero también para los establecidos en México. Vamos a ver una gran cantidad de matrimonios mixtos que de alguna manera, pues todo mundo tiene su corazoncito, ¿no? Y entonces implica este asunto de empezar a reconocer que hay matrimonios mixtos, y ya lo veíamos como una estrategia en Estados Unidos, que es esto de llegar y casarse con alguien que ya es residente o tiene papeles, y puede convertirse también en una estrategia a la que se recurra cada vez más. Y la otra es el dar acceso a los centroamericanos en el sistema educativo, que me parece que es uno de los derechos humanos que no siempre se están considerando cuando se habla de migración, pero sí, claro, la educación es un derecho humano básico, ¿no? Por otro lado, ya estamos viendo que hay una disminución sostenida de los flujos de mexicanos, y entonces el mercado laboral también se está modificando, y en el reporte alcanzamos a ver, se alcanza a atisbar que hay esos cambios y esos elementos de atracción que son importantes. Y habrá la posibilidad de reunificación familiar de los mexicanos en los próximos años, además de, sobre todo en Estados Unidos, porque si Biden está anunciando la posibilidad de que se conviertan en ciudadanos unos 11 millones de mexicanos, eso va a generar también otra tendencia, que es la reunificación allá. Y que de alguna manera nos plantea el problema de la integración mexicana de los mexicanos en Estados Unidos, allá una integración segmentada, pero también de los centroamericanos en México. Bueno, yo creo que vale la pena leer el reporte. Como ya decía, es bastante ameno, nos da como bastantes sorpresas, nos habla como de este asunto de discriminación, y yo creo que está hablando de lo que pasa en México. También nos habla de procesos que se repiten en otros grupos étnicos desplazados o discriminados en otros puntos del planeta. Puedo pensar en los saharauis, en palestinos, en los kurdos, los indígenas chiapanecos que están siendo desplazados, que tienen que ver con este desplazamiento por la inversión de capital, y que a veces Estados Unidos ve por un lado que es una crisis, pero entonces, ¿qué hacemos? Pero de alguna manera se olvida que muchos de los factores
desplazamiento, como se muestra en el reporte de la inversión en cuestiones turísticas, también están generando que tenga consecuencias en los lugares de destino. Y entonces parecería que hay algunos funcionarios que ven, mira, está llegando muchos, no sabemos por qué será, pero tiene que ver con políticas que de alguna manera se han fortalecido gracias a las mismas inversiones del capital. Y bueno, me parece entonces, yo quiero felicitarlos en estos 2 minutos que me quedan, quiero felicitarlos por este reporte que nos hace pensar y que me parece que no debe ser nada más leído por los académicos, sino que también es una buena ventana para que la sociedad empiece a entender que pues hay dramas, pero también hay una serie de complejidades que no siempre entendemos cuando vemos a los migrantes por las calles de nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodolfo, por el comentario. Gracias por la participación. Y bueno, a continuación, como les mencioné, vamos a abrir una ronda de preguntas o de comentarios. Voy a hacer lectura de algunos que ya han estado llegando a la página de Facebook de la organización. Y también creo que hay otra pregunta aquí también en el perfil de Zoom. Entonces, daré lectura a las preguntas y les pediría entonces a los comentaristas, pero también lo abriré si alguno de los compañeros y compañeras, autores y autoras de este informe quisiera abonar en algo a ese comentario, pues adelante. Bueno, el primero que nos pasan desde la página de Facebook dice Valentín, perdón, de Zoom. Valentina en Movimiento, así se identifica la compañera, dice, ¿cómo podemos lograr que los migrantes puedan llegar a estos albergues o casas que tenemos en toda la República? Muchos de ellos saben que existen, pero no tienen idea de cómo llegar o qué direcciones acercarse. No sé si alguno quisiera de los presentes o contestar o Rodolfo, adelante. Estaba esperando que el micrófono. Ya. Bueno, yo creo que esa es una cosa que tenemos pendiente, ¿no? Y me parece que incluso cerca de los albergues valdría la pena empezar que los mismos albergues pongan los letreros, pero la otra es también llamar la atención a las autoridades. Yo sé que hay algunas autoridades aquí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos o municipales que podrían hacer algo porque esta ciudad ni siquiera es entendible para los locales, ¿no? Quienes vivimos aquí ni siquiera sabemos, como muchas de las cosas, dónde están las instituciones, es difícil llegar, los mismos locales no saben guiarnos. Y creo que una de estas cosas tiene que ver con la señaléctica, pero la otra también tiene que ver con, si hay tantos anuncios en YouTube y en la televisión y demás, hay algunas maneras de que se puedan promover estas orientaciones en la ciudad, ¿no? O sea, ¿qué servicios requieres? ¿Con quién puedes acudir? ¿Dónde está el DIF? ¿Dónde están los albergues? ¿Dónde están los comedores? ¿Dónde están los dormitorios? Creo que esa es una de las cosas que tenemos pendientes y a lo mejor no es una cosa solo de urbanistas, sino también incluso de quienes ofrecen los servicios. Y no sé, el IMEPLAN, algunas de estas personas podrían coordinar, incluso las universidades, ¿no? Las universidades tardaron muchísimo tiempo en empezar a poner su propia señaléctica. Yo creo que es un trabajo de las organizaciones civiles, pero también es un trabajo de visibilización por parte de los gobiernos y que pues la Comisión Estatal de Derechos Humanos, me parece, estaría en posibilidad de coordinar cómo hacer que la gente se entere de estas cosas, ¿no? Sí, adelante, Ileana. Gracias, Rodolfo, adelante. Gracias. Pues a lo mejor yo discrepo un poquito. Yo creo que las organizaciones de migrantes, digo, y en el Facebook está la hermana Leti, han hecho un trabajo titánico por dar atención, traer la comida, gestionar recursos, hacer investigación, y ahora también tienen que hacer publicidad y ir a poner, digo, el refugio ha hecho ese esfuerzo, FM4 también, o sea, y yo creo que han hecho mapas, han ido a Centroamérica a repartirlos, ¿no? La Red Jesuita con Migrantes hizo un mapa donde ubica las casas de migrantes desde Canadá hasta Panamá.
Hay infinidad de mapas de casas de migrantes virtuales, dinámicos, actualizados. O sea, creo que la información está en redes. Y ya no les podemos pedir más cosas a las organizaciones de sociedad civil, ¿no? Yo creo que una de las cosas que hasta donde yo creo recordar es que las personas migrantes se comparten entre ellos y ellas estas rutas, estas redes que además cambian y son muy dinámicas, ¿no? Entonces, uno de los retos importantes es que mientras más políticas restrictivas o retenes o persecución hacemos, pues las personas quedan más alejadas de las casas de migrantes o de las rutas tradicionales o deciden pasar de manera más clandestina todavía. Entonces esto pues los aleja naturalmente de la atención, ¿no? Entonces yo creo que eso está directamente relacionado con que lleguen o no lleguen y las personas, un esfuerzo importante puede ser estar en contacto con las organizaciones que acompañan en Centroamérica a las personas migrantes, a las familiares. Creo que ese es un esfuerzo importante. Y el otro, que puedan llegar a tocar en cualquier puerta de la Cruz Roja, de un DIF, de cualquier tipo de iglesia, organización en la ciudad y que quien sea pueda brindarles una atención y una ayuda, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido pensaría en otro tipo de estrategias, ¿no? Muchas gracias, Ileana. Y complementar a la compañera Ileana desde la organización y el albergue, solo comentarles una experiencia concreta y cotidiana. Pues tenemos un mapa, ¿no? Como bien lo dice Ileana, muy grande de la República Mexicana, donde está trazada justo las 3 principales vías del ferrocarril como puntos neurálgicos donde se encuentran una red de casas de migrante, una de la que somos parte, la red de documentación de personas migrantes. Pero también hay otras redes, ¿no? La red de Casas del Norte, el Casas del Sur, aquí propiamente Alonso y Alejandra, que conforman parte de otra casa en el sur. Es decir, esta información nos la compartimos entre las casas y las propias personas migrantes también. Lo que hacen es, a través de su capital social, como bien lo dijo Ileana, nos compartimos la información. Entonces, por ahí creo que dimos respuesta a esa pregunta. Hay otra pregunta, esta sí también está en el Facebook, la voy a leer. Me dice, bueno, hay 3 personas, Sandy Torres, la hermana Leti Escalabriniana, que ya la mencionaba Ileana, preguntan de la publicación del informe. Comentarle a todas las personas presentes virtualmente, ¿verdad? Que se libera en nuestra página de www.fm4pasolibre.org. Vamos a liberar el informe al concluir la transmisión, entonces es libre, ¿verdad? Es un formato PDF donde se lo pueden llevar. Las personas involucradas en el mismo trataron de hacer un cuidado excesivo ya lo mencionaba. Voy a volver a reafirmar, ya lo hizo Alejandra, lo vuelvo a hacer. Aquí presento esta Peña, hizo la curaduría de la presentación de estas fotografías que que a lo largo de la presentación ha estado pasando la compañera Talía de la organización. Entonces, bueno, es un informe que en esta nueva normalidad es virtual para el alcance de todas y de todos. Y comentarles que también se va a entregar de manera física a los principales centros de investigación para su consulta. Bueno, entonces esa es pregunta que había. Y luego también me dice, la compañera, bueno, Alejandra Mesa hace un comentario. En la Barca Jalisco estamos enfrentando esa realidad con las personas migrantes de Haití, menciona, ¿no? No sé si alguno de los compañeros aquí presentes quisiera denotar dentro de del trabajo de campo que hicieron este aspecto, cuando fueron a la región de Ocotlán, todo esto, si alguien quisiera hablar al respecto. Ajá, Al. Sí, claro. Desde el informe del 2018 de Atrapados en la Movilidad estuvimos haciendo recorridos en ciudades cercanas al área metropolitana de Guadalajara, como Ocotlán. También pasamos un poco por La Barca, porque teníamos registro de personas que decidían permanecer en estas comunidades, pues habían encontrado el apoyo pues comunitario de la ciudad, ¿no? Y de la población para permanecer y también un trabajo, aunque la mayoría quizás informal. Entonces, sí teníamos presente esto. Algo que nos pasó, algo curioso que nos pasó para este informe de contrastes,
es que teníamos registrado la presencia de personas garífonas, no me recuerdo si en la barca, y cuando organizamos el viaje de campo, pues llegamos y ya no habíamos encontrado a nadie porque justo habían aprovechado este paso de los éxodos para también migrar y llegar a la frontera norte. Lo que yo, por ejemplo, propondría es que si las personas se encuentran en estas comunidades y desean preguntar sobre su estatus migratorio, organizaciones como FM4 Paso Libre y El Refugio tienen muchísima experiencia en justamente atendiendo estos casos por llamada o por videollamada, no solo por pandemia, sino porque ya tienen historia atendiendo a personas que no están en el área metropolitana de Guadalajara. Entonces, yo les brindaría la información de estas organizaciones para cualquier información que necesiten sobre su estancia migratoria, sobre sus derechos, inserción laboral, etcétera. Gracias, Ilia. Perdón, gracias, Ale. Ahorita entonces, bueno, luego el compañero Jorge Tamayo pregunta, ¿qué estrategia o modelo económico debiera implementar los países centroamericanos para evitar su desplazamiento forzado por desocupación de sus habitantes? Y, insisto, lo podemos abrir al debate con las personas que comentaron o los autores y autoras aquí presentes. Si quisiera alguno comentar al respecto, adelante. De nuevo, dice, ¿qué estrategias? Pregunta Jorge Tamayo, ¿qué estrategias o modelo económico debiera implementar los países centroamericanos para evitar su desplazamiento forzado por desocupación de sus habitantes? No sé si alguien quisiera abonar. Ajá, Liliana. Perdón, no sé si alguien más quiere hablar, pero bueno, rápidamente. Yo creo que a lo mejor hay que replantear la pregunta. O sea, no queremos evitar el desplazamiento y hay que entender por qué salen las personas. La palabra desocupación a lo mejor no es la más adecuada, ¿no? Como van a poder leer en el informe, mucha de la salida de las personas es por una cuestión de supervivencia, ¿no? De violencia, de enfrentar muchos retos, pero también una cuestión de redes familiares o de reunificación familiar. Entonces, habría que entender las políticas económicas y migratorias de la mano, ¿no? Entonces, creo que uno de los temas que ahorita está en la mesa de discusión a nivel regional y que ahorita mismo están dialogando nuestras autoridades es cómo poder abordar las causas de origen estructural que generan esta salida, ¿no? No es que las personas garífonas están desocupadas, como van a poder leer, fueron desplazadas, les fueron quitadas sus tierras, llegaron megaproyectos turísticos a su lugar, ¿no? Y les quitaron por medios violentos muchos de los territorios que han ocupado por siglos, ¿no? Entonces hay que entender como el mapa completo para poder ver por qué están saliendo las personas y el lado de la moneda, ¿no? Que también hay un polo de atracción importante tanto en México como en Estados Unidos para que estas personas puedan ocupar espacios y reactivación económica, ¿no? Los casos que también nos comparten en el informe, pues hablan de personas que están, y creo que el caso de Ciudad Juárez y el caso de Tijuana son emblemáticos. En cuanto llegaron las caravanas, había ya una oferta de empleo para estas poblaciones, ¿no? Podemos cuestionar qué tipos de empleos, ¿no? Y las condiciones laborales que tienen tanto en el campo mexicano como en la maquila, pero este caso lo podemos extrapolar a Estados Unidos también. Y a lo mejor ahorita, obviamente, estamos en una situación de pandemia, pero está comprobado, por ejemplo, cuando se dieron los impactos del huracán en Florida, en cuanto se reactivó la posibilidad de empezar a reconstruir los territorios que habían sido dañados, los primeros en llegar fueron la mano de obra centroamericana, ¿no? En el campo estadounidense, pues vemos que los trabajadores y trabajadoras esenciales son principalmente migrantes, ¿no? Entonces, mucha de la reconstrucción y del sistema económico como lo conocemos ahora en México y en Estados Unidos descansa y depende de muchas poblaciones migrantes, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor hay que reformular la forma de pensar. No creo
queremos evitar el desplazamiento, queremos políticas migratorias congruentes a la situación que vivimos, tanto de violencia como de también desarrollo económico con el modelo que tenemos, ¿no? Ya después podemos cuestionar, y aquí está Manuela Camus para cuestionar de manera magistral el sistema económico que hay en toda la región, ¿no? Pero creo que a lo mejor habría que empezar a cambiar esa forma de pensar, ¿no? Muchas gracias, Ileana. Y luego, una de las autoras del informe nos pregunta, dice Itzelín Mata, dice, Enrique, ¿nos podrías compartir un poco las dificultades o cambios que hubo a partir de la pandemia? Porque creo que complementa lo que estás comentando ahora. Y habla de la organización. Y bueno, de manera muy, muy breve, acá, como también lo venía señalando mis compañeras, Ale, Ileana, pues para todas las organizaciones que atendemos personas migrantes en México sigue siendo, y me supongo que hasta en tanto la pandemia de COVID-19 no se llegue a controlarlo, será todo un reto para poder seguir haciendo la acción humanitaria hacia las personas que nos debemos. Aquí veo también presente al compañero Heriberto, parte del albergue El Refugio, también padre Alberto, que me comentó que estuvo un rato, ¿no? Para nosotros, 2 albergues ubicados en el área metropolitana, pues más o menos la tónica fue la misma, ¿no? Desde iniciar con mucho desconocimiento el 18 de marzo del 2020 de cerrar nuestras puertas a nuevos ingresos y con mucho miedo de no entender todavía el virus, hasta las acciones paulatinas que fuimos implementando en los espacios, cuando se decretó la jornada de sana distancia y luego la nueva normalidad, ¿no? Que es lo que tenemos ahorita, donde, insisto, a partir de prueba y error hemos tratado de abrir o cerrar la puerta, ¿no? Tan solo compartirles en este espacio que durante casi un año pudimos librarnos de contagios directos dentro del albergue, ¿no? Aun y cuando alrededor de 9 de los compañeros, colaboradores y trabajadores vivieron la infección de COVID-19, ¿no? Pero ninguna persona hasta ese momento estaba contagiada. Paulatinamente, a partir del mes de septiembre que empezamos a abrir nuestro albergue para nuevos ingresos, principalmente para personas cuya interseccionalidad así lo requerían, o personas que estaban viendo en Guadalajara como un destino de mediano o largo plazo, que son esos perfiles de población a los que estamos ingresando, pues miren, la habíamos ahora sí que popularmente, como dicen, librado de no tener la infección, pero hasta hace un mes esto fue distinto, ¿no? Tuvimos el caso de 3 de los compañeros y compañeras albergados y luego un contagio de un colaborador más. Entonces volvimos a cerrar paulatinamente nuestras puertas y ahora volvemos a reabrirlas. Es decir, estamos trabajando a partir de la propia infraestructura que tenemos en el albergue, que creo que eso sería un cambio, Itzelín. Es decir, ahora trabajamos con base en la propia infraestructura que tenemos para siempre pensar que posiblemente tendremos que tener a las personas aisladas y luego entonces, a partir de cuántas habitaciones con aislamiento podemos tener, es un poco el panorama de las personas que podemos albergar, ¿no? Entonces, en ese sentido te diría que todavía como organización eso lo estamos tratando de protocolizar con nuestras distintas áreas en este trabajo colegiado, con el área de albergue, de la atención integral, del área jurídica, para poder establecer una ruta que cada día cambia, ¿no? Por la propia experiencia. Pero por otra parte también digamos, disminuido nuestro miedo hacia la propia enfermedad o el virus a partir de la colaboración que hemos tenido con otras agencias, ¿no? La propia Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, los propios protocolos que nos han compartido, el Comité Internacional de la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras llegó, hizo una consultoría a nuestro albergue, organización, trabajó por 4 días con nosotros. Es decir, nos empezó a distintas organizaciones a proveer de ese esfuerzo. Y finalmente, ¿por qué no decirlo? Hoy en día, actualmente, la buena relación que tenemos con el propio gobierno del estado y el Ayuntamiento de Guadalajara, que es donde estamos ubicados, en el sentido de poder contar con las pruebas PCR, ¿no? A partir de la región sanitaria número 13 y el centro de toma de muestras que está en un centro de salud en Lázaro Cárdenas, ¿no? La Secretaría de Salud ha sido muy solidaria con la causa y ha tenido una comunicación directa con nosotros y nosotras, con lo cual hemos podido
pues parar o aislar los casos que hemos tenido de COVID, ¿no? Entonces eso te diría. Y la otra, Itzelín y compañeras, compañeros presentes, pues es simplemente también que trastocó para la organización en el sentido de las donaciones, ¿no? De las agencias mismas que financiaban ciertos proyectos, disminuyó el recurso y pues eso ha sido una de las mayores dificultades que tenemos. Y finalmente, insisto, la mayor dificultad es cómo mantenernos, claramente con ciertas variables y adecuaciones, cómo mantenernos abiertos y continuando trabajando, ¿no? Es decir, seguir haciendo lo que hacemos y a quien nos debemos, a las personas en movilidad humana. Entonces, con eso contestaría esa pregunta. Y bueno, y ya finalmente esta es la última pregunta que tengo, que dice, ¿de qué forma consideran que el establecimiento del ACNUR en Guadalajara, en la lógica del aumento de solicitantes de la condición de refugiado, acelera los procesos de creación de estrategias de inserción por parte de los gobiernos locales? Esto lo pregunta la compañera Ana Isaí López. No sé si alguna de ustedes, compañeras, compañeros, quisiera darle respuesta. Lo pregunta Ana Isaí López. Pues si yo podría intervenir, Quique. Sí, adelante. Yo creo que la presencia de agencias internacionales viene a reforzar la labor que ya hacía sociedad civil desde hace ya varios años, ¿no? Las organizaciones que reciben y atienden a las personas migrantes, que las acompañan durante el proceso de solicitud de refugio, ¿no? Y que las acompañan hasta la conclusión del trámite y luego en el proceso de integración, ha moldeado ya y ha creado un camino que los proyectos como el proyecto de integración local del ACNUR, que se justifica bajo el marco del MIRPS, vienen a fortalecer. El camino ya estaba ahí, estamos sumando ahora más actores, porque la verdad es que aunque por nuestro sistema federal, el regular las migraciones es una facultad federal, los gobiernos locales son la primera y la principal ventanilla de atención a las que acuden las personas migrantes, solicitantes y refugiadas. Por eso a mí me emociona mucho ver a varios conocidos del sector público en estos espacios. Creo que habla ya de estas estrategias, de estas creaciones de redes entre sociedad civil, entre gobiernos locales, otros actores como organismos internacionales y entre las mismas personas solicitantes y refugiadas, que siempre deben estar como centro de estas intervenciones. Muchas gracias, Ale. Ileana, ajá. Tenías la manita, no sé si... Perdón, que ando muy bucona. Pues yo creo que es una reflexión y una pregunta muy pertinente, ¿no? Porque finalmente, la propia organización se la hace en el informe, ¿no? O sea, y además no solo se la hace hacia ellos, nos la hace a todos y todas. Pues ¿es Guadalajara una ciudad solidaria? ¿Estamos en condiciones de recibir estas poblaciones? Sí, no, más o menos. ¿Y qué tendríamos que estar haciendo para que esto suceda, ¿no? Entonces creo que ahí hay, como ahorita lo planteaba Alejandra, ¿no? Como muchos retos y felizmente una disposición interesante para empezar a discutir sobre estos temas. Y a mí solo me gustaría como agregar que además, y ya también Rodolfo lo señalaba, uno de los retos importantes es que esta no es la única población que requiere atención. Si lo ampliamos a las poblaciones en movilidad, pues el Estado y la ciudad tienen muchas otras que también están vinculadas en este tipo de necesidades y que es importante como poner el foco en todas para poder atenderlas y como FM4 siempre lo ha hecho, ¿no? Incluso muchas poblaciones mexicanas, ¿no? Ellos y ellas atienden jornaleros agrícolas, personas deportadas, el refugio de igual forma, los hermanos escalabrinianos también, entonces creo que hay pues como mucho diagnóstico y mucha voluntad y mucho interés en que puedan ser atendidas y pues que definitivamente esta llegada o esta atención de organizaciones internacionales a la ciudad, no solamente la ACNUR, otras, ¿no? Cambia las dinámicas en las que estamos viviendo y pues es necesario poder nosotros y nosotras como actores locales involucrarnos y trabajar juntos y juntas, ¿no? Para que podamos tener pues una buena
respuesta, ¿no? Ante las necesidades que además van cambiando todo el tiempo, ¿no? Y que a lo mejor lo que ahorita vemos como Guadalajara, como un país, digo, como una ciudad de destino, pues de repente no están, otra vez vuelve a modificarse, ¿no? Entonces tenemos que estar como muy atentas a esos retos y con una visión crítica y realista, ¿no? De lo que nosotras como estas organizaciones ven en el terreno y creen que la propia población migrante nos dice qué es lo que quiere, ¿no? Si ellos quieren ir y ellas ir a Estados Unidos, pues por más que nosotros hagamos muchas modificaciones, es una realidad que tenemos adelante y no vamos a poder modificar, ¿no? Entonces creo que la situación es compleja y el reto es importante, ¿no? Vale, muchísimas gracias, Ileana. Al parecer, entonces, pues me parece que ya no hay otras preguntas, tampoco en Facebook ni tampoco en el propio Zoom. No sé si para dar un cierre ya, por lo tanto, al informe, alguna de las personas autoras aquí presentes quisiera hacer algún comentario, o si no, pues bueno, insisto, daríamos ya el cierre del propio presentación del informe. No sé, lo dejo a consideración si algo que veo que están aquí autores y autoras en el mismo, que quisiera comentar algo al respecto. Ajá, sí, Alonso, dale. Pues primeramente agradecer, Quique, por la convocatoria, la posibilidad de presentar este trabajo de investigación. Agradecer a Ileana y a Rodolfo por los valiosos comentarios. Y pues bueno, yo lo que quiero comentar es justamente en ánimos de seguir agradeciendo todo el equipo que hizo posible, que se sumó no solo en esta última experiencia de trabajo de investigación, sino algunos y algunas que estuvieron a lo largo o más bien han estado a lo largo de estos años con una participación constante, con contribuciones muy puntuales, y pues siempre solidarias en favor de visibilizar de este modo las diferentes dinámicas que tiene la población migrante, solicitante de asilo, nacional, internacional, que transita por Guadalajara, ¿no? Entonces, pues, qué gusto poder ya sacar a la luz el trabajo y que siga sirviendo, pues, para este tipo de reflexiones que amablemente han ido pues apuntalando algunos temas Ileana y Rodolfo, ¿no? Entonces, pues de verdad muchísimas gracias y pues ojalá que también disfruten quienes están siguiendo la transmisión este reporte y pues bueno, queda ahí en el acervo documental de FM4 ya con estas otras contribuciones que se han hecho a lo largo de estos años, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Alonso. ¿Alguna otra persona? Bueno, pues entonces, a ver, creo que... bueno, comentan en el chat de Magdalena, Sofía de la Peña, excelentes reflexiones de las ponentes y las ponentes para llevarnos a retomar desde nuestro trabajo y trincheras. Saludos desde el PRAMI, ¿verdad? Del ITESO. Miriam Cortés también agradece. Gracias a ti, Miriam, por estar presente. Y bueno, pues entonces, de nuevo comentarles, va a estar liberado en la página de www.fm4pasolibre.org. Es un PDF. Es libre, obviamente tiene su registro correspondiente, su ISBN, para que puedan citar a la organización y a las y los autores aquí presentes y puedan leerlo. Sí, Ileana. Perdón, Quique, a lo mejor lo vas a hacer tú, pero en honor a Gauri y a la Procuración de Fondos, que comentes lo del... Okay. Sí, de hecho sí. De hecho, ahí voy. Sí, muchas gracias. Sí, casi al final lo iba a comentar. Bueno, y ya quedó registrado todo este desbarajuste en el Facebook, por cierto. Bueno, y bueno, finalmente comentarles eso, que está a libre disposición para que lo bajen. Si alguna persona por algún motivo lo necesitara en físico, quedan algunos.
poquitos, que por favor pudieran escribirnos a contacto@fm4pasolibre.org con Gabo y ya por ahí veremos. Y pues nada, yo de nuevo voy a hacer el agradecimiento a cada una de las personas que se involucró en este informe, insisto, a la compañera Manuela, a Ale, Alonso, ellos tres como coordinadores, también autores, a Ricardo Peña, María Eugenia de la O, a Majo Lascano, Tamara Segura, Itzalín Mata, Jorge Vargas, Elizabeth Juárez, Jorge Alberto Cruz en los mapas. Gracias por su esfuerzo, gracias a cada una de las personas aquí presentes. Y pues nada, para finalizar, vamos a promocionar algo, ya que estamos aquí con varios de ustedes presentes. Es el siguiente viernes, hay una tocada por los migrantes y refugiados. Es un streaming que tenemos, ahí está la promoción, ahí la están viendo en la pantalla. Es un streaming que vamos a tener con algunos músicos de la escena local, pero también nacional, ¿verdad? Sergio Ballín de Maná, Jaramar, Valentina González, Boreal, Sheila Ríos, Sara Valenzuela, Mauricio, Alpaca, Omar Guevara de la banda de Ska Explástico, David Ortiz, Chesdana, Nirli Carno, Mari Camarena, Efradaí, Damián Antonio Márquez, los Underdogs, Mark Horton, Huehuecuicatl, Psycho Circo, Humo, Los Tremendes, Monte Rebel, Venado Meraki, Agnes, Los Afrodisaicos, Trío del Mar, Lejana, Los Rumberos. Todos ellos y ellas, solidarios, músicos y músicas que se unen para hacer una transmisión en streaming el siguiente 26 de marzo a las 9, hora de México, hora de Guadalajara. Les pediríamos, por favor, que quien desee sumarse, estamos solicitando una cooperación solidaria de 100 pesos. Para registrarse pueden ir a la página de eventbrite.com.mx, pero para que esto sea mucho más simple, visiten nuestras redes sociales, @FM4 Paso Libre en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ahí mismo ustedes encuentran el link para hacer la inscripción. Y pues nada, les invitamos este es un espacio de música, pero también de reflexión sobre el fenómeno migratorio, que para la organización, además de tratar de hacer estos instrumentos de divulgación científica, que al final esto es lo que hicieron los y las compañeras involucrados, este informe de investigación, también tratamos de trascender en el debate migratorio a partir de manifestaciones artísticas, ¿no? Como esta. Entonces, se les invita, por favor, a quien guste, acompañarnos. Y pues nada, aquí me despido. Agradezco muchísimo a las compañeras y compañeros involucrados, a la presentación del informe, a Alejandra Huitrón como presentadora del mismo y como comentaristas a Ileana Martínez y a Rodolfo Morán. Muchísimas gracias a todos ustedes y bueno, a las y los compañeros, compañeras del Facebook y de aquí de la transmisión en Zoom. Muchísimas gracias, que tengan buen día y bajen el informe en la página www.fm4pasolibre.org. Gracias. 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 Hasta luego.